escuchamos, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, a mí me toca el punto número 3 y lo encontramos en Mateo 14 y va a ser de los versos 28 al 30. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús le dio a sus discípulos una promesa, pero también una orden, que vayan a la otra ribera con esta barca y ciertamente llegarían. Esta era la situación de los discípulos. Estaban en medio de una tormenta inesperada. No era normal que una tormenta se desatara a esa hora, pero la tormenta llegó. Y nosotros, como dijo el hermano, sí pasamos por pasamos por lo mismo, tormentas. No estamos buscando la tormenta ni esperando a que llegue, pero la tormenta llega. ¿Cómo puedo estar firme en medio de una tormenta? ¿Verdad? Pues en medio de una tormenta realmente no deberíamos de estar tomando decisiones en esos momentos conflictivos, esos momentos bajos de presión. ¿Por qué? Porque saldrían las cosas mal, no saldrían bien, o a veces sí salen bien, pero la mayoría de las veces saldrían muy mal. Este fue el caso de los discípulos. Estaban bajo una tormenta inesperada. Jesús les dio un consejo, y el consejo fue que en esta barca, en medio de ella, van a llegar al otro lado de la ribera. Y Jesús fue claro en lo que les dijo, que con esta barca van a llegar. Muchas veces decidimos bajo tormenta nosotros, o por lo que yo creo que esté bien, y realmente echamos la culpa a Dios por nuestras decisiones. Y Dios muchas veces nos dice, ¿por qué decidiste en medio de la tormenta? ¿Y qué fue lo que decidió Pedro? Dice, salió de la barca para ir con Jesús. La intención era buena, pero Jesús le había dicho que la única manera que se llega a la otra ribera era en la barca. ¿Y qué representa Pedro? Pedro representa esta generación, las personas que no solamente toman decisiones bajo tormentas, sino que quieren buscar a Dios a su manera. Son aquellas personas que dicen, quiero salir de la cobertura de Dios, pero quiero a Dios. Quieren buscar a Dios a su manera. Quieren buscar a Dios sobre el mar. Cuando Cristo te dijo que tú vas a llegar con la barca. Sí es cierto que Jesús le contesta a Pedro diciéndole, ven, pero miremos otra vez el principio. Pedro ahí desafía a Jesús y le dice esta pregunta, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús no le invita, Jesús le contesta. Le contesta quién es Él. Recordemos que la pregunta era, si eres tú, ¿verdad? Pues entonces Pedro dice, yo debo de caminar. Y Jesús le dice, yo sé quién soy. Básicamente le dicen, yo sé quién soy. Pero parecía que Pedro no sabía quién era Jesús. Amén. Sabía quién era. Entonces Jesús le contesta diciendo, bueno, si tú dudas quién soy, ven. Pero en realidad no fue una invitación, fue una contestación a su pregunta. Y hay mucha gente que decide a su forma, a su manera de pensar, que salen de la cobertura de Dios. Wow. Y esta es la barca que representa esto. Son aquellas veces que tú decides apartarte de Dios. Son aquellas personas que deciden buscar a Dios a su manera y deciden quedarse en casa porque la iglesia no me salva, y están en lo correcto. La iglesia no te salva. Pero si no estamos en una casa donde se predica de Jesús, entonces ¿de qué nos vamos a alimentar? Hay personas que dicen, yo soy o voy a ser una buena persona,
y eso me va a llevar al cielo. Pero el cielo no va a estar lleno de buenas personas. El cielo va a estar lleno de gente obediente. Aleluya. Hay personas que tienen buenas intenciones, pero son desobedientes. Pedro decidió salirse de la cobertura de Dios. Cuando tú decides salirte de la cobertura de Dios, lo que te espera es derrota. Lo primero que puede pasar es, como dijo nuestro hermano, él le quita los ojos de Dios. Este fue el problema de Pedro y muchas personas. Quieren buscar a Dios a su manera, con intenciones buenas. Dicen, no quiero ir a la iglesia, pero quiero a Dios. Muchas veces buscamos al Dios que nos bendice, pero no queremos el Dios que necesita de mi compromiso. Así es, amén. Voy a leer el versos 31 al 33 que dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Dice que quitó los ojos de Jesús, quitó sus ojos de su propósito. Desde que te apartaste de Dios, desde que te saliste de su cobertura y decidiste irte al mundo, te quitó de la cobertura de Dios. Pedro decidió entonces enfocarse en el viento, en el problema y en la temporada de adversidad. Hoy en día hay personas viviendo esto. Cuando quitamos los ojos de Jesús, lo segundo que viene, que ponemos el problema por encima de Dios, Sí, que puede resolucionar el problema. sí, amén. Dice que se enfocó en el viento, en su problema actual. Esto es lo que pasa con nosotros también. Nos llega una enfermedad, nos llega un momento de crisis y ¿qué es lo que pasa? Lo que hacemos. Como no tienes a Cristo, ahora la debilidad de tu enfermedad, de tu problema económico, ahora es tu problema y lo haces más grande. Pero para Dios no existen problemas grandes porque para él no hay nada imposible. Amén, aleluya. Pero desde el momento que te alejas de Jesús, ahora el problema es más grande que tu Dios. Pero tenemos que entender que no hay problema que pueda ser más grande que nuestro Dios. Amén. Dios va por encima del problema. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasó después con Pedro fue esto. Y probablemente ha pasado con nosotros. Él tuvo miedo, tuvo temor, se aterrorizó. Y realmente la gente que tiene a Jesús en su vida, que no tiene a Jesús en su vida, vive una vida con miedo. Vive una vida de miedo de fracasar, de no poder salir adelante. Pero el miedo viene cuando te sales de la cobertura de Dios. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Verdad? Si Dios es el que te cobija, el Padre dice que no ha visto justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Amén. Gloria a Dios. Y hay una promesa que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse. Pero noten esto, el oficio de Pedro es ser un pescador. Sí, Entonces esto a mí me dejaba saber si Pedro era un pescador, entonces debería ser un buen nadador. sí, sí, Porque todo el que pesca sabe nadar. sí. Entonces, ¿por qué si él tiene miedo al agua no puede ser un pescador, verdad? Por ejemplo, yo no sé nadar, yo no voy a ser un buen pescador, yo no voy a meterme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Pedro, siendo experto pescando y nadando, se estaba hundiendo? Yo me imagino que Jesús en ese momento se le quedaba viendo. Santo. Y Pedro ahí, ¿verdad? Como dijo el hermano, ahí él tratando de mantenerse a flote. Yo me imagino que Jesús le estaba diciendo, ¿sabes por qué te estás ahogando? Mientras Pedro ahí andaba tratando de mantenerse a flote y Jesús ahí nomás mirándole, diciéndole, ¿sabes por qué te estás ahogando? Porque te saliste de la barca. Te saliste de mi cobertura. Sí, Señor.
por querer vivir a tu manera. Sí, sí. Hay algo que tenemos que entender, la vida no se vive a nuestra manera, se vive a la manera de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué es que la gente se sale de la cobertura de Dios? ¿Por qué se salen de la barca? ¿Por qué te llama tanto las tentaciones de este mundo? ¿Qué es lo que tiene este mundo que no tenga Jesús? Háblanos. Santo, aleluya. Pedro se estaba ahogando porque él quiso. Son esos momentos que Dios se queda en silencio, no mueve un dedo y muchas veces piensan que Dios es malo. ¿Por qué no está haciendo algo? ¿Por qué no está salvándole? Dios no es malo. Lo único que Dios está haciendo es dejarte que pases por tus consecuencias. Y nos deja saber que si nos estamos ahogando es porque nos salimos de su cobertura. Porque pusiste tus ojos en otras cosas que no son de Dios. Por eso te estás ahogando. Sabes que te estás hundiendo, pero también sabes dónde está el secreto de tu victoria, Santo, aleluya. que es Jesús. Jesús, aleluya. Pedro tuvo que gritar, Señor, sálvame. Sí, amén. Cristo te puede ayudar, pero Cristo necesita que seas tú quien busque su ayuda. Sí, amén. Muchas veces pensamos que Dios no nos estará esperando hasta que nosotros queramos, hasta que nosotros estemos listos. Y pensamos que Dios va a estar ahí siempre y siempre nos va a estar guardando de cualquier situación, de cualquier problema. Y sí, muchas veces Él, por misericordia, nos guarda, nos libra de cualquier momento o situación mala, ¿verdad? Pero es porque hay gente que está orando por nosotros, que nos guarde. Santo, aleluya. Si nos hemos dado cuenta, muchas veces hay accidentes enfrente de nosotros y son graves, que la persona se muere, pero nosotros no nos pasó nada. Gloria a Dios. Vamos pasando en las calles y le pasa algo a una persona enfrente de ti, atrás de ti, alrededor. ¿Y por qué? Es porque a ti no te pasa nada. Porque siempre hay hombres y mujeres orando para que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero va a haber un momento que Dios va a decir no más. Ayúdanos. Siempre nos va a guardar, siempre nos va a cuidar, pero llega el momento cuando Él dice no más. Dice, Gloria a Jesús. muchas veces Aleluya. pensamos que Dios nos estará esperando hasta que nosotros queramos, pero la palabra dice que el Espíritu de Jehová no contenderá con el hombre para siempre. Dios necesita que tú le grites, sálvame. Muchas veces es el orgullo que no nos deja gritarle a Jesús que nos salve. Pedro reconoció que la única manera que saldría sin ahogarse es pidiendo ayuda. Cuando le pidió ayuda a Dios, le dio la mano. Dios le dio la mano a Pedro y lo levantó. El propósito no fue de llevarlo caminando por el agua. Si eso quisiera, Jesús lo hubiera llevado caminando por las aguas, ¿verdad? Pero lo que hizo fue llevarlo a la barca. Y con la barca llegó a la otra ribera. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Que no es a tu manera, es como yo lo dije al principio, es con la barca. Santo, aleluya. Y la Biblia dice que cuando todos estaban en la barca, recibió la paz. La tormenta se eliminó, desapareció esa gran tormenta. Santo, aleluya. Porque cuando Cristo llega en medio de tu tormenta inesperada, fue Dios quien permitió la tormenta, pero también fue Dios quien le dijo a la tormenta que calle. Santo, Gloria a amén. Dios. Dios te quiere bendecirte a ti, a tu ministerio, pero quiere que regreses a la barca. Santo, aleluya. Y para terminar, Gloria a Dios. vemos que Jesús dijo que en la barca llegaría al otro lado. Sí, amén. Y nosotros tenemos que mantenernos en la barca aunque estemos en medio de la tormenta. Sí, amén. Dios te va a levantar, Él te dará la mano y te salvará siempre y cuando tú le digas sálvame. Sí, amén. Aleluya. Esto fue todo por nuestra clase, hermano. Dios les bendiga. Aleluya.